Hola a todos mis queridos hermanos. Para mí es un gusto compartir una enseñanza más de la Santa Iglesia Católica hacia el mundo entero. Pues hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar el tema sobre el sacramento de la reconciliación, ¿sí? O sacramento de la confesión. Pues claramente muchos dicen que no hay que confesarse con un hombre pecador. Pues hoy mi tarea, mis queridos hermanos, es darles esas citas bíblicas donde Jesús les confiere o les da ese poder, esa autoridad a sus primeros apóstoles para perdonar pecados. Pues antes de entrar de lleno, pues vamos a invocar a las tres divinas personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre bueno, en esta hermosa hora y momento te damos las infinitamente gracias por una oportunidad más que tú nos das de poder transmitir esta palabra viva que edifica, que fortalece. Hoy te pedimos que tú nos ilumines con tu Santo y Divino Espíritu y que tú nos ayudes para poder llegar al conocimiento de la verdad. Vamos a decir, ven a mí Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mi Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mi Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mi Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como les vuelvo a repetir, pues hoy vamos a tratar este tema acerca sobre el sacramento de la reconciliación, ¿sí? Pues hoy vamos a meditar la palabra de Dios, la palabra que edifica, la palabra de Dios que fortalece, la palabra de Dios que nos ayuda a llegar al conocimiento de la verdad. Vamos a leerlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 8. Dice así la palabra: Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: ¿quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios, ya hemos escuchado este mensaje de la palabra, ¿sí? Pues hoy, mis queridos hermanos, la palabra nos viene a decir que dice que le llevaron a Jesús un hombre paralítico, ¿verdad? Y Jesús dice, vio la fe de esos hombres, no la fe del paralítico, y le dijo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados, ¿ya? Tus pecados quedan perdonados.
Pues aquellos, dice, aquellos hombres, aquellos que estaban ahí, aquellos fariseos, empezaron a murmurar, qué manera de burlarse de Dios. O sea, ellos pensaban que Jesús estaba burlando de Dios, porque ellos no creían que Jesús era Dios o que Jesús es Dios, ¿sí? Pues ellos pensaron, ¿verdad?, de que cómo este hombre perdona pecados. ¿Quién es él? ¿Verdad? Entonces dice la palabra de Dios acá, ¿verdad? Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús dice que conocía sus pensamientos. Jesús, mis queridos hermanos, conoce, dice, nuestros más secretos pensamientos porque Él es Dios. ¿Sí? Y les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Pues hoy, mis queridos hermanos, hoy en nuestra actualidad, ¿quiénes nos dicen a nosotros esas cosas? ¿O quiénes piensan esas cosas de nosotros? Ah, nuestros hermanos separados, ¿verdad que sí? Sí, porque ellos no creen en este sacramento. Ellos no creen que Jesús dejó este sacramento para que nosotros nos reconciliemos con Él, ¿sí? En aquel entonces, dice, eran maestros de la ley, pues hoy en nuestra actualidad son nuestros hermanos separados, ¿sí? Y dice la palabra de Dios acá, ¿verdad? Dice acá en el versículo 6, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Acá en la tierra. O sea que Jesús vino acá para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Pues ciertamente, ¿verdad? Nuestros hermanos separados dicen que no hay que confesarse con un hombre pecador, que no hay que confesarse con un sacerdote, porque eso no está en la Biblia. Acá en el versículo 8, mis queridos hermanos, del Evangelio que hemos leído, dice algo muy importante. Dice acá, dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Ya? La gente que presenció ese milagro que Jesús hizo, dice que quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder. ¿A quién? A los hombres. ¿A qué hombres? ¿Y qué poder? Pues hoy, mis queridos hermanos, yo les voy a dar esa cita bíblica y meditemos la palabra, ¿sí? Pues hoy, mis queridos hermanos, es bonito aprender, es bonito buscar la verdad, es bonito meditar la palabra, alimentarnos de la palabra. Pues nosotros como católicos, mis queridos hermanos, tenemos la dicha, tenemos ese privilegio de tener el magisterio de la iglesia, ¿sí? Pues nosotros, mis queridos hermanos, tenemos nuestro catecismo, ¿sí? Si usted no lo tiene, yo le hago la invitación a que lo compre. Y si no, pues usted tiene su teléfono, pues descárguelo, ¿sí? Para que usted pueda llegar a ese conocimiento de la verdad. Pues hoy, mis queridos hermanos, vamos a alimentarnos también de esta riqueza. Vamos a leerlo en el numeral 1441 o 1441. Dice acá, ¿verdad? Solo Dios perdona el pecado. Ciertamente, solo Dios perdona, ¿sí? Nuestros sacerdotes son instrumentos de Dios, ¿sí? Solo se prestan. El Espíritu Santo es el que actúa en el sacerdote cuando usted va y se hinque o se hinca, perdón, y usted, mi querido hermano, mi querida hermana, va arrepentido realmente de sus pecados que ha cometido, pues es el mismo Dios el quien perdona sus pecados, ¿sí? Pues hoy acá dice así, se los voy a leer para que ustedes tengan conocimiento y si no, pues usted medítelo, búsquelo,
¿sí? Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, solo Dios perdona los pecados. San Marcos capítulo 2 versículo 7, porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. San Marcos capítulo 2 versículo 10, y ejerce ese poder divino, tus pecados están perdonados. San Marcos capítulo 2 versículo 5, dice la palabra, más aún en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres. ¿Ya? Jesús dice, confiere ese poder a los hombres. Imaginen como dice el Evangelio, ¿verdad? Dice el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Que la gente quedó impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Y el catecismo dice acá, más aún en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres. Imagínense, Jesús confiere, o sea, en castellano dice, Jesús les da ese poder, les da esa autoridad a sus primeros apóstoles de perdonar pecados. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Dice usted, pues yo nunca lo he escuchado o nunca me lo han predicado. Pues hoy yo le invito a que si usted tiene su Biblia, busque San Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23. ¿Qué dice la palabra? San Juan 20, 21 al 23. Dice así la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. A quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Hala! Qué hermoso, ¿verdad, mis queridos hermanos? Qué bonito es meditar la palabra de Dios. Qué bonito es alimentarnos de la palabra, de la riqueza de la palabra de Dios. Dice que Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¡Hala! O sea, como dice el catecismo, ¿verdad? Solo Dios perdona los pecados, pero también Dios le da ese poder a sus primeros apóstoles de perdonar pecados. ¿Ya? Entonces Jesús dice, les dijo, ¿verdad? La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. En castellano, a quienes ustedes perdonen sus pecados serán perdonados. A quienes se los retengan se les serán retenidos. Entonces, claramente acá la palabra de Dios es clara y nos dice, mis queridos hermanos, que Jesús les dio esa autoridad, ese poder a sus primeros apóstoles, ¿sí? Y por eso es que la Iglesia Católica, desde Cristo y así sucesivamente, pues hasta hoy en día traen la sucesión apostólica. Por eso es cuando un sacerdote le impone las manos a usted, dice el apóstol Pablo, es como si el mismo Cristo le está imponiendo esas manos. Y se lo vamos a leer, ¿sí? Se los voy a dar, mis queridos hermanos. Lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. ¿Ya? Para que ustedes no digan, este hermano es mentiroso, ¿verdad? No, mis queridos hermanos. Pues hoy vamos a alimentarnos de esa palabra, ¿sí? Entonces, dice acá, todo eso es obra de Dios. No es invento del Papa, no es invento, de los obispos, no es invento de los sacerdotes. Dice el apóstol Pablo,
todo esto es obra de Dios. ¡Hala! ¡Qué hermoso!, ¿verdad, mis queridos hermanos? ¡Qué lindo es la palabra de Dios! Dice que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Por eso es que nosotros le llamamos el sacramento de la reconciliación, donde nosotros nos vamos a reconciliar con Dios, donde nosotros vamos a limpiarnos, ¿sí? Donde Dios nos perdona nuestros pecados. Entonces, mis queridos hermanos, es muy hermoso la palabra, es muy lindo la palabra, mis queridos hermanos. Dice acá, ¿verdad?, el apóstol Pablo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿A quién? Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos exhorta, mis queridos hermanos. Dice así: pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, ya que no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Dice en el versículo 20, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Por eso cuando usted va y se acerca a este sacramento de la reconciliación, mis queridos hermanos, es algo muy hermoso, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca, como ya les decía, como si Dios mismo, dice, les exhortara por nuestra boca. Es como si el mismo Dios nos está hablando en ese momento. El catecismo dice, hay unas palabras muy hermosas que lo vamos a meditar y lo vamos a mencionar. Dice acá, ¿verdad? En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¡Hala! Como dice el apóstol Pablo, déjense reconciliar con Dios. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, déjense reconciliar con Dios. ¡Hala, mis queridos hermanos! Si a usted alguien le dice, ¿verdad?, no se acerque a este sacramento, porque eso no está en la Biblia. Usted diga, esto es palabra de Satanás. Si usted era de la Iglesia Católica y se fue de la Iglesia Católica y ahora su pastor no le da esa oportunidad que usted se reconcilie con Dios. Solo Satanás, mis queridos hermanos, no quiere que usted se acerque a este sacramento. Solo Satanás, mis queridos hermanos, no quiere que usted se reconcilie con Dios. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, cuando usted se acerca a este sacramento, pues el sacerdote, que es ministro, que es embajador de Dios, le va a decir estas palabras muy importantes, mis queridos hermanos. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica, dice así el catecismo de la Iglesia Católica. Y esas son las palabras que utiliza el sacerdote cuando le impone las manos a usted para que usted quede liberado de todos sus pecados. Dice esas palabras el sacerdote. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso la Iglesia Católica habla con el poder, con la autoridad del Espíritu Santo. Aquí hay poder, presencia de Dios, fuerza divina. Hermanos y hermanas, que la paz del Señor reine en su corazón.
Que nuestra Madre, la siempre Virgen María, nos acompañe siempre. Yo le invito a que se suscriba a mi canal y que deje su comentario y que le dé pues me gusta o un no me gusta, pues usted sabrá. Pero que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa hora y momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.